Hola, ¿qué tal? La reencarnación es un tema muy interesante y siempre nos ha llamado la atención a todos nosotros que somos occidentales. Hay muchos estudios eh, de muchos psicólogos que hablan respecto del tema. Algunos dicen que es cierto y a partir de esas observaciones importantes de muchos especialistas, las llamadas regresiones se transforman de pronto en cierto momento del siglo XX como una moda, ¿ya? Recordemos que a finales del siglo XVIII y también del siglo XIX hubo mucha afinidad por los temas vinculados a las creencias orientales. Hay muchos relatos, hay mucho cuento, muchas historias respecto a una infinidad de creencias relacionadas con la reencarnación. Pero es a partir de finales del siglo XIX, ubiquémonos en el tiempo, 1880 por ejemplo, y comienzos del siglo XX hasta el año 20, 1920, 1925, la onda del espiritismo estuvo muy arraigada en la Europa de aquel tiempo. Yo siempre les converso sobre Edgar Allan Poe, por ejemplo, Lovecraft, Arthur Conan Doyle, que son escritores para mí muy interesantes. Los he leído bastante, considerando un estilo propio literario que es el cuento, ¿ya? En los relatos que ellos escriben, siempre el tema de la regresión y relacionado con la reencarnación está presente de manera muy sutil, pero está presente. Digo sutil porque en cierto modo la cultura popular occidental siempre ha visto con resquemores lo que es oriental, más todavía que todo Occidente, Europa, prácticamente es cristiana, por lo tanto lo que es el cristianismo es contrario a la reencarnación, ¿ya? Pero aún así, durante mucho tiempo y hasta el día de hoy ya, el concepto de reencarnación está asimilado de muchas maneras, pero de acuerdo a textos escritos por especialistas ya que son psicólogos y que se han ido especializando en este tema de la regresión, han ido determinando que en cierta medida sí hay casos en donde se da una reencarnación, es decir, la única explicación es eso, de momento en que un niño a temprana edad, por ejemplo, pueda recordar una vida anterior, haciendo alusión a personas que el entorno inmediato familiar no conoce, o que pregunta por tal o cual persona o tal o cual ciudad o barrio, siendo que nunca ellos como padres progenitores han estado o han vivido ahí o han estado en ese país. Y se han dado muchos casos respecto a ese tema relacionado con la reencarnación. Y esto es súper interesante porque de pronto hay mucho engaño a veces sobre el tema mismo. Se hace una visión algo de como para ridiculizar algunos casos, porque siempre la crítica hacia lo que es la reencarnación es que todos, cuando se habla del tema, no hay quien no sea rey, príncipe, princesa y que vivió en un palacio suntuoso, ¿ya? Y es una manera seguramente de ridiculizar un poco el tema,
Puede ser el caso, en algunos casos, pero hay documentación fidedigna que lo acredita, ¿ya? Y así como les decía que hay niños que a temprana edad hablan cosas o desarrollan un tema que no debiera por qué dominarlo, entenderlo, la única explicación es esa, ¿ya? Para las personas entendidas está el famoso archivo akáshico, que llaman, que es en donde el espíritu o el alma sube, asciende a ese lugar y conoce prácticamente el devenir, el antes y el después de su propia existencia. Ahí entramos en un tema ya de creencias muy, muy específico, pero es súper importante ese tema, ¿ya? Y lo interesante es que hay mucha literatura respecto a ello, enfocada siempre desde una perspectiva psicológica y también histórica, narrativa también. De acuerdo a muchos textos relacionados ya con la creencia en sí, se estima que al momento de fallecer la persona, por lo menos en el libro de los muertos, tengo entendido que se llama, del Tíbet, el libro de los muertos tibetano, que es muy poco conocido, se habla que el difunto debe ser agasajado con sus más cercanos, pero también por los monjes, de haber monjes cerca del lugar de donde falleció la persona, y tengo entendido que ahí deben rodearlo, hablar cosas buenas de él, pero también cosas no tan buenas en vida que realizó. Y en torno a esto se hacen oraciones, se hacen canto, por eso la presencia de los monjes. Es porque en ese instante, creo que son 7 días, o un tiempo prudente, en donde el espíritu está indeciso, está ahí presente. Y él escucha todo lo que se habla, todo lo que se reza. Y estas oraciones especiales de difuntos es para orientarlo hacia dónde debe ir, qué es lo que debe hacer, qué decisión debe tomar. ¿Ya? Son cantos, por así decirlo, secretos, que solamente los monjes tibetanos conocen, como oraciones, en donde se le va indicando al espíritu que está ahí, presente, porque no se ha ido. Está ahí, porque también él tiene una nostalgia respecto a dejar a los seres queridos. Porque de él seguramente dependían en muchos aspectos, en lo emocional, en lo laboral, en lo económico, eran la cabeza de la familia, en fin. Y el espíritu se mantiene ahí porque no quiere irse. Por lo tanto, los monjes lo persuaden de hacerlo a través de cantos, a través de decisiones trascendentales que debe tomar, ¿ya? Esa es la orientación básica, la creencia básica. Y elegir, en cierta medida, qué es lo que va a hacer. Se va a quedar, va a aceptar el hecho de que ya su cuerpo físico está muerto, y que él debe trascender, debe perfeccionarse. Y ahí viene el concepto de reencarnación, es decir, volver a nacer. Considerar eso, cuánto tiempo va a estar ahí, o si va nuevamente a buscar inmediatamente el poder regresar ahí mismo. Y ahí viene esta idea de que muchos eventos se dan dentro de la misma familia y vienen ciertas como remembranzas de los recién nacidos dentro de ese núcleo familiar respecto a tal o cual forma de hablar, de conversar o de reconocer cosas personales. También, si no sucede eso, es porque el alma de aquella persona decidió nacer lejos, en otro lugar. Como ven, es un tema muy complicado y tiene que ver con la fe, con la creencia de las personas. Es interesante el tema, es muy interesante. Es un tema que deberíamos conversarlo un poco más profundamente. Ese fue el tema de hoy. Hasta pronto.